11 de la noche con 35 minutos y estamos de regreso aquí en Vía Pública con otra conversación interesante porque mañana se lanza este libro, se llama He dicho, Sebastián Piñera, senador, que indaga sobre el legado de Sebastián Piñera, no como 2 veces presidente, sino por lo que hizo en los años 90, principalmente en los tiempos de la patrulla juvenil, de la locomotora y todo aquello que usted se acordará. Estamos aquí en el estudio con su autor, el exdiputado, exministro, exembajador Nicolás Monkever. Bienvenido, Nicolás, gracias por estar acá. Muchísimas gracias por la invitación. Saludo a toda la gente que nos sigue hasta ahora. Bueno, quiero partir con una pregunta que tú te haces ahí al principio. ¿Por qué escribiste este libro? ¿Por qué quisiste rescatar al Piñera senador y no al Piñera presidente? Mira, yo siento que Chile hoy día necesita buenas oposiciones. A los líderes políticos uno los conoce por cuando están en el gobierno, manejando el poder, pero también cuando están en la oposición. Y a veces el Piñera opositor, que fue senador desde el año 90 al 98, queda en la sombra al lado de su gestión presidencial. Y yo creo que fueron tremendamente importantes esos años y particularmente el rol que tuvo Sebastián Piñera como senador. Él promovió en un país tan polarizado como el de hoy día, y quizás más, él promovió una democracia de los acuerdos, una forma de hacer política que era con mucho más diálogo, pensando en cómo el país puede avanzar en base a las diferencias. Él transformó la centroderecha. Acuérdense que Sebastián Piñera sale elegido senador habiendo sido opositor a Pinochet. Trajo temas arriba de la mesa de la centroderecha como los temas ecológicos, los temas culturales, etcétera, que la derecha los tenía muy lejos. Él transforma a la derecha y encabeza dentro del Congreso este país de la transición con mucho acuerdo, con mucho diálogo. Entonces yo quise decir, no quiero hablar de historia aquí. Creo que hoy día es más vigente que nunca el poder recuperar esa forma de hacer política que hizo grande el país desde los 90 al 98. ¿Y cuán respetado era el Sebastián Piñera senador a contar de marzo del 90? Sobre todo porque había mucha gente con una tremenda trayectoria en ese Congreso del 90 al 98 que estaba presidido nada menos que por Gabriel Valdés. ¿Lo escuchaban, conversaban con Piñera? ¿Era un actor relevante dentro del Senado de la República? Yo creo que este Chile de la transición, el que se construyó en base a un Chile quebrado, pero quebrado con heridas profundas en materia de derechos humanos, en fin, se lo debemos a toda una generación de políticos dentro de los que estaba Sebastián Piñera, que fueron capaces de poner de lado un poco las diferencias y ver en qué punto en común podemos crecer. Gabriel Valdés, Edgardo Benninger, Eduardo Frei Ruiz Tagle, por nombrar algunos de ellos, son personas que pensaban distinto, que discutían, pero fueron capaces de ponerse de acuerdo en la mesa. Pero yo quiero decir algo muy importante. La gente cree que esto de ponerse de acuerdo es llegar a cualquier acuerdo como si fuera un fin en sí mismo. Para llegar a un acuerdo hay que tener una disposición de hacer política en forma distinta. Y es increíble cuando uno ve los discursos, las intervenciones de Sebastián Piñera, que era un senador que no descalificaba, que hablaba siempre con argumentos, que defendía fuertemente las cosas que parecían correctas. Por ejemplo, la política económica del gobierno militar, la defendió él, la economía libre, pero criticó con mucha más dureza las violaciones a los derechos humanos. Esa capacidad de no juzgar a las personas o de no prejuzgar a las personas, sino que buscar los puntos en común, creo que permitió que la democracia de los acuerdos fuera exitosa en Chile. ¿Cómo hacía Piñera para comunicarse, para sintonizar con el pueblo, con los ciudadanos? Porque tú dices en el libro que no era un gran orador, al lado de otros que estaban en el Senado y otros de la clase política también de aquellos años. Pero sin embargo, él, siendo profesor, se las arregló con los 3 adjetivos para poder llegar siempre a la gente. Yo conocí a Sebastián Piñera, y te contesto al tiro. Tú estabas en el colegio, según lo que cuentas. Cuando yo estaba en el colegio, sí. Exactamente. Yo estaba en segundo medio y me llaman para ser dirigente secundario, escolar, en la campaña senatorial de Sebastián Piñera. Y yo ya me encantaba la política, algo participaba por familia. Pero yo estaba acostumbrado a esos políticos que hablaban gritando, descalificando, insultando, levantando pasiones. Y de repente conozco a este candidato a senador, que por de pronto había votado por el no, pero también que era capaz de reconocer las cosas buenas que se habían hecho en este momento, que no hablaba con arengas, pero sí te inundaba de datos, de cifras, de citas. Una persona que trataba de convencerte, que era esencialmente práctico. Y yo creo que ese estilo vino a ser una suerte como de revolución dentro de la centroderecha y también en el Congreso. No improvisaba discursos. Yo ahí cuento un par de anécdotas, pero Sebastián Piñera no era un improvisador de discursos. Los discursos eran todos planificados, estructurados, con información, con datos. Y yo creo que eso fue fundamental en su estilo porque le dio credibilidad.
dio confianza. Cuando se discutía la ley de presupuesto en Chile, nadie tomaba una decisión sin preguntar o sin escuchar la opinión de Sebastián Piñera en su faceta de economista. Él fue capaz de mantener su profesionalismo, su formación técnica en la política, y eso lo hizo muy distinto, a mi juicio. Nicolás, y en esos tiempos, Sebastián Piñera era el patito feo de la derecha, tú dices que era el padre de la derecha liberal, también muchas personas hoy día sostienen aquello, pero en el año 90, teniendo 40 años, con gente que tenía mucho más trayectoria en la derecha, siendo mucho más conservadora, además la derecha, y él siendo un poco un mundo liberal, lo acorralaron. Sebastián Piñera podría haber explotado antes, podría haber sido presidente de Chile antes, si es que hubiera tenido menos fuego amigo en su coalición. Es súper interesante tu pregunta, porque hoy día, cuando está el país polarizado, uno dice, el que intenta llegar a un acuerdo con el adversario está traicionando sus principios, es un vendepatria, es un amarillo. Hoy día, cuando los países están polarizados, el coraje, la valentía está justamente en remar contra la corriente y sentarse a conversar, llegar a un acuerdo para que el país avance. Era exactamente lo mismo en aquella época. Sebastián Piñera no le era fácil de repente sentarse a conversar con el presidente Elwin y llegar a un acuerdo que le convenía al país para modernizar la democracia, por ejemplo, la reforma tributaria, la reforma laboral que se hizo en el gobierno de Elwin, o lo mismo con el gobierno del presidente Frey, donde se reconoce mutuamente como interlocutores. Eso le traía costo a Sebastián Piñera, pero tenía el coraje de decir esto le conviene al país y lo hago a contrapelo. Y yo creo que tarde o temprano la gente se empezó a dar cuenta y empezó a valorar que esa es la forma de construir los países. Todo esto lo digo porque hoy día, de alguna forma, tenemos que recuperar ese coraje de hacer cosas que a lo mejor no sean las más populares en el corto plazo, pero son las convenientes para el país. Y una de esas cosas de coraje es ser capaz de ponerme de acuerdo y dialogar con entendimiento, sin prejuicio con quien piensa distinto. Sí, mi pregunta apuntaba si la derecha más conservadora, que venía saliendo de la dictadura del régimen militar, lo dejaba volar a este Sebastián Piñera, esta locomotora que llegó a revolucionar, como tú dices, la política. No, yo creo que o tuvo choques, tuvo fricciones con los papás de la derecha, de RN, de la UDI, con Bulnes. Por supuesto que yo creo que en algún minuto tuvo choques. Llegó este personaje. Sebastián Piñera fue el único candidato de toda la centroderecha que había votado por el no en el plebiscito, pero lo había hecho públicamente además, y se presentó contra el ícono del gobierno militar, que era Hermógenes Pérez de Arce. Sí. Y no ocultó su posición, sino que solo dijo, yo quiero mirar el futuro. Su eslogan era una locomotora para Chile, y puso por delante el futuro. Y más que las diferencias que pueden haber tenido en el pasado, él construyó hacia adelante y fue capaz de ganar, sin renegar de aquello que pensaba, particularmente en materia de derechos humanos. Pero por supuesto que la derecha más conservadora no le gustaba esta persona que venía con ese grado de formación, con esa inteligencia, con esa rapidez, y al comienzo, claro, lo miraban con cierto recelo, pero lo más interesante es que finalmente primó la política de los acuerdos y salió mucho más allá del presidente Piñera. Hubo mucha gente en Renovación, fue mayoritaria, mucha gente de la UDI se sumó, acuérdense los acuerdos que llegó Pablo Longueira, también con los gobiernos de la Concertación. Creo que contagió este espíritu constructivo de aquellos años a muchos otros personeros de derecha que al comienzo lo veían con cierto recelo. Bueno, este libro hay que decir que está dividido en 4 o 5 capítulos que habla del Sebastián Piñera economista, por supuesto, que habla de su vida, del vínculo que tiene con el humanismo cristiano, pero quería preguntarte por el trabajo legislativo de Sebastián Piñera. ¿Qué tan prolífico fue en proyectos de ley, en materias que hoy día quizás son parte del cotidiano y que tuvieron su génesis en él como un joven senador de la República? Yo creo que si hay un elemento común en toda la vida del Sebastián Piñera, hombre público, es que él se reclutaba en su escritorio, en su trabajo humilde de machaque de 15 horas diarias, cualquiera sea el cargo que tenía. O sea, si había que redactar el proyecto de ley, su discurso, su intervención, él lo hacía siendo presidente, que no delegaba esas cosas, o lo hacía siendo senador con una intensidad impresionante. Fue un tremendo senador en cuanto a su resultado. Más de 700 intervenciones, más de 80 proyectos de ley presentados, muchos de los cuales llegaron a ser leyes. Pero recordemos, todas las leyes de presupuesto las negociaba él y la derecha confiaba mucho en su criterio. Los grandes acuerdos políticos, laborales, tributarios, el fin de la pena de muerte, las reformas constitucionales que pusieron fin a los senadores institucionales, todas pasaron por el impulso de Sebastián Piñera y de otros tantos, pero él encabezó esto. Yo creo que fue un senador tremendamente profesional, dedicado,
y como alguien diría, por sus frutos lo conoceréis. Yo creo que Sebastián Piñera, y esto lo digo en la contratapa del libro, pregunto yo, ¿qué tipo de presidente habría sido Piñera sin su paso por el Senado en plena transición? Yo creo que si hay algo que construyó el Piñera presidente fue su capacidad de decir, yo salí elegido senador para hacer crecer a Chile más allá de las diferencias. Nicolás, tu último cargo público sirviendo precisamente en el gobierno de Sebastián Piñera fue embajador de Chile en Buenos Aires, en Argentina, una Argentina que hasta ahora está totalmente convulsionada luego de la decisión de la justicia de meter presa a Cristina Fernández de Kirchner. Para muchos el día más importante en Argentina luego del juicio a las juntas, de acuerdo a lo que puedo leer. ¿Cómo ves este escenario en Argentina? ¿Cómo se va a polarizar o qué tan polarizada está la sociedad? Mire, el tema de la justicia en Argentina ha sido tema de debate por mucho tiempo. Algunos decían hoy día, yo creía que en Argentina no había justicia, y hoy día empiezo a creer que hay justicia en Argentina a raíz de este fallo. Para muchos era impensable que la Corte Suprema finalmente ratificara un fallo que llevara a prisión a Cristina Fernández de Kirchner. Sin embargo, el proceso era unívoco. No había habido una instancia desde el comienzo hasta ahora que hubiese puesto dudas respecto a su responsabilidad. La pregunta era ¿cuándo? Porque si ella salía elegida diputada por la provincia de Buenos Aires, como había anunciado su candidatura, antes del fallo, tomaba un fuero que hacía más difícil su detención y su prisión. De tal manera que la Corte aquí da una señal de decir, no, se acabó la impunidad y en 5 días más va a estar a disposición de la justicia. ¿Y Argentina está preparada para eso? Porque ya vimos en las calles que quedó la grande hoy día, entraron a canales de televisión, rompieron muchas cosas en el centro. ¿Está Argentina preparada para que una líder político tan importante esté en la cárcel como es Cristina Fernández? Yo creo que hay un sector incondicional al kirchnerismo, ruidoso, que va a salir a la calle y se va a llamar la atención en los próximos días. Sin embargo, creo que hoy día la Argentina sí está preparada para que la justicia falle en forma independiente. Y creo que este fallo nadie puede objetar aquello. Te insisto, en todas las instancias de los últimos 5 años, la Corte y los tribunales fueron fallando de esta manera. Esto no es que porque salió Milei presidente se produce este fallo. Claro. Esto es un fallo que se viene construyendo en el tiempo. Y yo creo que hoy día la verdadera rebeldía en Argentina, la que hizo que ganara Milei, la que hizo que en la última elección volviera a crecer el partido de Milei, es la rebeldía contra la corrupción y contra el populismo. Esa es más ruidosa y es más fuerte y que de alguna forma es la que va a contrarrestar estas manifestaciones que vamos a ver estos días. Y ella como líder político, tú la conociste ahí en tus tiempos de embajador, no sé si compartiste con ella, pero por lo menos sabes de su vida y de su cotidiano actuar en la política. ¿Cuán responsable es ella en estos días? Porque en la tarde ya habló, hizo unas declaraciones bien virulentas, que los jueces eran unos monigotes, que esto no es justicia, que es persecución y un montón de cosas más. ¿Ella es responsable porque puede polarizar o no polarizar la Argentina? Yo no voy a fallar, no voy a dar mi veredicto como juez en un proceso que no he participado. Pero como observador. Me pasa a mí como un simple ciudadano chileno o ex embajador que sí confío en que la justicia en todas sus instancias, con plenas pruebas, como lo dice el fallo hoy día, la ratifica su culpabilidad. El caso además es bastante elocuente, no es un caso que se haya condenado por presunciones, hay testimonios escritos y verbales de testigos directos, y no solo la condenan a ella, sino que condenan a todo el grupo. Recordemos que los 3 jueces fallan por condenarla, 2 de ellos a 6 años y 1 a 12 años, que es minoría. Yo creo que el kirchnerismo viene de baja en Argentina hace un buen tiempo. No solo electoralmente, sino que también moralmente. Y esa es la razón por la cual hoy día hay mucha gente que incluso no necesariamente es de derecha, que siente cierta tranquilidad o cierto alivio de pensar que en Argentina las instituciones están funcionando. Ya, pero y si parecía imposible que un kirchnerista pudiese caer preso, hoy día se ha demostrado que después de un proceso largo y acucioso, nadie está por sobre la ley. Y ella no tiene delfín, además. No, está peleado con sus delfines. Porque la verdad que antes de esto, el delfín de Cristina era Axel Kicillof y están hoy día absolutamente enfrentados. De tal manera que este fallo, si hay algo positivo que tiene para el peronismo, es que al menos esa pelea que se veía muy dura dentro del peronismo se eliminó, porque Cristina no va a ser candidata. Nicolás Monkever, muchas gracias por estar aquí esta noche, hace mucho tiempo que no nos veíamos, además, éxito con tu libro. He dicho, Sebastián Piñera, senador, está a la venta ya en las librerías, me imagino, ¿no? Así es. Sí.
Se los recomiendo, es un buen libro. Creo, no es un libro de historia. Si bien es cierto, recuerdo un momento histórico, pero creo que es un momento histórico que hoy día está plenamente vigente y que tenemos que recuperar como país. Claro, no es un libro de discursos de Piñera como senador, tiene harta cháchara tuya. No. Eso hay que decirlo. Los discursos al final son un pretexto para hacer el análisis que yo hago. Y yo siento de verdad que la responsabilidad de los países hoy día no son solo de los gobiernos, sino que también de las oposiciones. Y esperamos que Chile mejore mucho sus oposiciones. Gracias, Nicolás. Buenas noches. Muchísimas gracias, que les vaya muy bien.